Esta es la historia de un profesor de psicología quien lleva a 4 de sus estudiantes a una mansión el cual pertenecía a un fabricante de sombreros y en donde cada uno de sus ocupantes pasarían por diferentes momentos terroríficos. Esta película inicia en una mansión donde se encontraban bailando varias personas con máscaras y bebían vino desenfrenadamente. Luego nos muestran escenas ya muy calientes mientras se ve bajando por las escaleras una niña llamada Emma, quien veía todas las escenas impúdicas. En ese instante se comienza a incendiar el salón después de que alguien por error pateara una vela. Luego se muestra un salón de clases y a un profesor de psicología llamado David, contando la historia de una mansión de quien fue dueño el mejor fabricante de sombreros, Frederick Williams. Después de salir de clases se ve a uno de sus alumnos del profesor llamado Henry teniendo una alucinación con una niña, la cual se llamaba Mia, quien se ahogó, y Henry era el responsable de cuidarla. Luego Henry, su profesor y sus compañeros de aula se encuentran en la mansión. Al rato Val cuenta que la hija Emma de Frederick Williams se murió quemada en la mansión. Cuando Henry levanta la cabeza y al ver la ventana ve una sombra de un hombre con un sombrero, pero él no presta atención alguna. Mientras tanto, el profesor David les pide los celulares para entrar, ya que no quería distracciones y solo observen la mansión. Cuando entran son recibidos por un extraño hombre que no emite palabra alguna. Una vez dentro de la mansión a cada estudiante les designan sus dormitorios. Ya Henry en su habitación coge una esfera transparente y luego la deja en su lugar, cuando la esfera cae y resbala por sus pies. Al rato se ve que el guardián de la mansión está cazando un animal para cocinar la cena a sus invitados. Ya en el comedor la comida no les agrada y todos los estudiantes dejan sus platos y se van a sus dormitorios. Al rato el profesor Davy está explicando de la hipnosis a sus estudiantes y decide hipnotizar a Ian, quien queda hipnotizado. Pero Henry también sufre hipnosis y tiene una alucinación de un hombre con sombrero y al lado de él una niña. Pero el profesor David acaba la hipnosis y Henry e Ia despiertan. Ya haciendo de noche, cada estudiante se van a sus dormitorios y al dormir tienen pesadillas. A la mañana siguiente, Henry despierta y encuentra a su profesor David tomando té y el profesor le pregunta si durmió bien y este le dice que no tuvo pesadillas toda la noche. Mientras tanto, Chelsea ve a su papá por los pasillos de los dormitorios y ella se sorprende y empieza a seguirlo, y llega a un salón donde se encuentra un libro que contenía la historia de la mansión y ella se lo guarda para llevársela. Estando todos los estudiantes reunidos esperando a su profesor, deciden probarse los sombreros que estaban ahí. Entonces Ian decide jugarles una broma pesada y ellos empiezan a desesperarse por lo que le estaba pasando. Pero Ian se ríe y les dice que solo estaba bromeando y entonces ellos se molestan. De pronto sacan un sombrero de una caja y se dan cuenta que los sombreros contienen huesos y dientes de personas y animales, y se asustan preguntándose si es real lo que vieron o solo era bisutería. Después los estudiantes deciden ir a buscar vino y encuentran un sótano en la cocina. Estando dentro del sótano encuentran las botellas de vino sin etiqueta y cuando se iban a ir ven al hombre extraño que los mira desafiante. Entonces ellos corren asustados de ese lugar. Ya en la sala de la mansión, Chelsea decide mostrarles el libro que encontró y las fotos de la propiedad de Frederick Williams. Al rato Ian y Val se ponen borrachos porque bebieron vino y empiezan a bailar, mientras Chelsea se queda con Henry y decide contarle de su vida, y le dice que su papá está muriendo de cáncer y que hace rato lo vio en la mansión. Henry, sorprendido, dice que él no sabía de lo que le estaba pasando. Luego deciden dar un paseo por la mansión y de pronto Henry ve a la niña que siempre aparece en sus sueños y él le pregunta a Chelsea si ella también la vio y ella dice que no vio nada. Mientras tanto Ian y Val seguían bailando cuando aparece el alma de una mujer quemada que se le acercaba a ellos y luego desaparece. Ya en la noche Henry empieza a tener de nuevo las mismas pesadillas de siempre. Al día siguiente Henry está contándole a su profesor Davy lo que siempre sueña y el profesor le aconseja que las alucinaciones y pesadillas es porque él no deja ir su pasado. Mientras tanto Val alucina que pierde una uña y cuando está cepillándose los dientes se empieza a caer uno por uno. Todo esto a raíz de los problemas que tuvo con su madre adoptiva. Ella grita desesperadamente y se da cuenta que solo fue una alucinación. Por otro lado, Henry empieza a escuchar una voz que la llamaba a un lago. Henry se fue siguiendo la voz. Chelsea se percata que Henry se estaba yendo por las afueras de la mansión y decide seguirlo. Mientras tanto, él llega a un lago y lo jalan hacia adentro, intentando ahogar, pero es rescatado por Chelsea.
Luego Henry despierta de la alucinación y Chelsea le dice que ella va a averiguar qué es lo que está pasando en la mansión. En la cena, Ian, Val, Henry y el profesor se les notaba como perturbados y con malas caras, menos Chelsea, quien se da cuenta que algo raro pasa. En su cuarto, Chelsea está escribiendo su diario y de pronto se cae un libro y ella lo ve y se levanta de su cama. Se va a la estantería donde se da cuenta que había una luz al otro lado del estante y comienza a sacar todos los libros. Ella encuentra una manija y comienza a abrir la puerta. Chelsea entra y se encuentra en un pasillo con varias habitaciones y decide entrar a un cuarto donde ve que hay restos de animales muertos colgados. En ese instante entra una mujer que se pone a hacer un sombrero con los restos de los animales. Chelsea se asusta y se esconde por atrás de una tubería, pero no se da cuenta y empuja un balde haciendo ruido, y la mujer escucha el sonido y se va a ver quién es, pero no la encuentra, ya que Chelsea salió corriendo de ahí y regresa a su habitación asustada. Mientras tanto, Val despierta después de haber dormido y ve que hay una sombra negra de un hombre con un sombrero atrás de ella, y sale corriendo asustada bajando por las escaleras, mientras ve cómo se incendiaba la mansión, y se resbala del susto y a la vez golpeándose. Cuando se iba a levantar es arrastrada por el hombre con sombrero. Luego Ian despierta y empieza a tener alucinaciones con el hombre quien lo maltrató en su infancia, pero también es llevado por el hombre con sombrero. Chelsea también empieza a tener alucinaciones y comienza a ver que la mansión se incendiaba y que la comenzaban a perseguir las almas de las personas quemadas, pero Chelsea despierta de la alucinación y desaparecen. A la mañana siguiente, Chelsea empieza a buscar a Henry y le encuentra en el comedor junto con el profesor. Henry estaba totalmente loco sin decir alguna palabra. Chelsea pregunta a su profesor por sus compañeros y este le dice que les autorizó volver a sus casas porque no se sentían bien. Sin embargo, no le cree y le dice que le devuelva su celular porque quería comunicarse con su padre. El profesor le dice que no y que a la mañana siguiente se irán. Henry sale del comedor hacia el jardín y Chelsea decide ir detrás de él. Ya afuera, Chelsea le dice a Henry que el profesor Davy y los guardianes de la mansión les están envenenando y ella le dice que se vayan de ese lugar. Henry no le hace caso y Chelsea se da cuenta que los sirvientes venían hacia ellos a quererlos atrapar. Y Henry y Chelsea asustados empiezan a correr. De pronto Chelsea pisa una trampa para osos y es lastimada en su pierna, sangrando en el acto. Henry se queda pasmado viendo a Chelsea desmayarse y él también se desmaya. Mientras tanto, Chelsea en el desmayo alucina que regresó a su casa junto con su padre. Cuando despierta, Henry se encuentra con el profesor. Él le pregunta por Chelsea y el profesor le dice que tuvo que mandarla al hospital para que saturen la herida y la regresen a su casa. En la noche, Henry empieza a tener alucinaciones con Mia, la niña ahogada, quien aparece echada en su cama. Y luego la niña se levanta y sale del cuarto bajando por las escaleras. Henry va detrás de ella siguiéndola y la niña lo lleva al cuarto de Chelsea. Henry, al ver las cosas de Chelsea, se da cuenta que ella aún seguía dentro de la mansión. Entonces Henry se va a la cocina a buscar un cuchillo y va en busca de Chelsea. Al llegar donde estaba ella, se da cuenta que ella estaba enganchada en el pecho con un aparato y cuando pretendía ayudarla, aparecieron Ian y Val para matar a Henry. Pero Henry se defiende y los asesina a ambos. Luego va a buscar al profesor Davy a pedir ayuda, pero se da cuenta que él es el encargado de llevar almas jóvenes y atormentadas por su pasado para que sirvan como alimento, a quien también acuchilla pero no muere y se levanta, y el profesor le dice que no lo pueden matar ya que él es el sombrerero loco y que tiene vida eterna dentro de la mansión y le da la opción de irse o quedarse para que tenga vida eterna, por lo cual Henry en ese momento vuelve a tener una alucinación de Mia, la niña ahogada, quien le pide perdón, y Mia empieza a quemarse y a volverse ceniza. Al final, el profesor de psicología sale de la mansión a volver a dar conferencias y a traer nuevos estudiantes con almas atormentadas. Asimismo, se ve a Henry sentado dentro de la mansión, por lo cual suponemos que escogió quedarse ahí siendo parte de todos los quemados.